que esa es la medida que debía tener. Y yo le creo. Yo le creo que esa es la medida. Sería bien bonito, bien agradable. Así que, hermano, qué bueno que usted y yo nos consagremos ahora para el Señor. Y consagremos estos elementos para la gloria de Dios. Están las cubiertas. Las cubiertas de lo que ellos tenían encima. Mañana el encuentro. Entonces aquí va a haber un levita, aquí otro, allá otro. Y 4 van a llevar el arca. 4 levitas van a llevar el altar. Van a poner sobre sus hombros, como lo hacían ellos. Levitas ahí tapados. Que se sienten. Y la gente va a ver lo que ustedes vienen a entrar. Unas cosas ahí tapadas. Ellos van a marchar, van a desfilar, lo van a poner en todo el frente de la congregación que hay en ese momento. Y en determinado momento se va a destapar y se va a dar a conocer lo que significa, lo que es y lo que representa para nosotros. ¿Sabía usted qué significa esto? Ella testificaba que estaba ella. ¿Sabe usted qué representa ahora el arca? O sea, ya no es el arca, es algo más. ¿Qué es? ¿Cómo? No, señor. Oye, y eso le dijimos a otro tabernáculo. A mí. Se supone que donde yo estoy, la presencia de Dios está. Amén. En ella, adentro, había las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿No hay eso dentro de su vida? No leímos que ya no escribiría la ley en tablas, sino en nuestros corazones. La vara de Aarón reverdeció significa escogencia. Escogencia, no lo escogió Dios a usted antes de la fundación del mundo y en el amado. No lo escogió el Señor a usted. Gloria a Dios. Lo hizo acepto. Él nos escogió desde el principio. Somos escogidos por Dios. Y entonces el maná, ¿qué significa? El maná significa el pan, el alimento, el pan de vida que descendió del cielo, pero ahora representa que somos nosotros los que tenemos la posibilidad de dar a otros el pan. ¿Cierto? Usted le dice a su amigo, tome, coma. No es así. Hay un pensamiento que dice evangelizar no es más que un mendigo le diga a otro mendigo dónde encontrar el pan. No es más. Así que qué bueno que usted hoy, ahora, se concientice de lo que vamos a hacer y de lo que esto va a llevar. Esto lleva bendición. Amén. Podemos ahora consagrar esto de tal manera que en el momento en que la gente lo vea, por primera vez, se impacte. Gloria a Dios. Conocí un muchacho en estos días de Santa Librada que me dijo: yo estuve en el primer encuentro de adoradores y voy a estar en el segundo porque jamás lo podré olvidar. Yo le dije: ¿por qué? Y dijo: porque en el primer encuentro de adoradores yo recibí el Espíritu Santo. Es señal de que Dios da bendición. Amén. La vez que hicimos el tabernáculo en este lugar, ¿se acuerdan? Una dominical, en la tarde. Gloria a Dios. Hubo una persona que cuando vio el arca destapada, cuando el velo se cayó, recibió el Espíritu Santo. Amén. Así que qué bueno que usted hoy se concientice y le diga al Señor: hombre, realmente Dios, que las cosas que están ahí se convierten en bendición para otros. ¿Sabe usted cuál es el caos más grande de esta iglesia? ¿Sabe cuál es? Que no somos adoradores. Que son muy pocas las iglesias en que se rinde verdadera adoración. Que hay 100 congregaciones en Bogotá y yo pienso que de pronto el tiempo lo logre haber de iglesias que rinden adoración en espíritu y en verdad. Oiga, bien lo que le voy a decir, no estoy hablando de saltadera ni de brincadera. Amén. Estoy hablando de rendir adoración en espíritu y en verdad. Gloria Señor Jesús. Adoración en espíritu y verdad es cuando usted se mete a la presencia de Dios y con una adoración usted logra hacer que Dios bendiga su vida. Amén. Adoración en espíritu y en verdad es cuando usted está enfermo. Por ahí me pasan pajoletas que gente enferma. Adoración en espíritu y en verdad es cuando yo adoro al Señor y Él me sana. Amén. Y Él sana a otro a través de mi adoración. Gloria a Dios. En el mundo entero. Oigan bien lo que le estoy diciendo, en el mundo entero. Están hablando de pactos. Están hablando de adoradores. Están hablando de alabanza. Están hablando de un pueblo que necesita alabar. En mi casa tengo Enlace TVN, un programa de 24 horas del día, predicaciones, cultos, vigilias, ayunos, oraciones, cantantes, de todo.
Y cuando lo coloco, siempre alguien tiene que mencionar adoración. En estos días alguien decía una frase que a mí me impactó, no porque él la dijo, sino porque yo sentí que éramos nosotros. Él dijo, en el mundo hay un pueblo que sabe adorar. ¡Aleluya! En el mundo hay un pueblo que Dios busca y siempre está con ellos. Gracias por tu gracia santa, Señor, Lo que me derramada impactó sobre es que tu él pueblo, se atrevió a sobre tu decir, iglesia. y ese pueblo somos nosotros. Él no dijo nada. Él dijo solamente que en el mundo había un pueblo que adoraba, que glorificaba, que se daba en adoración en espíritu y en verdad. Y dijo, ese pueblo que adora, siempre andará con Dios en medio de ellos. Amén, amén, aleluya. Yo apagué el TV y le dije, Señor, lo que tenemos y que no aprovechamos, lo que tenemos y que no valoramos. Ellos adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y lo hacen muy bien, pero nosotros adoramos a Jesucristo. Eso no tiene comparación. Ellos tocan los mejores instrumentos y lo hacen de la mejor manera y son profesionales. Yo soy un campesino que no conozco el do ni el re, ni sé dónde se ubica una nota, pero soy un campesino que he sentido como Dios bendice mi vida a través de la adoración. Ellos tienen los mejores instrumentos.